Bien, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles de un tema que es bastante importante en términos del análisis estadístico, que es el objetivo de indagación o el objetivo de investigación en términos estadísticos. Cuando uno habla así, ¿no? Dices, objetivo de investigación parece que es algo muy complicado, pero en realidad es tan natural como ser humano. Desde pequeños tenemos curiosidad. Lo que pasa es que con los años parece que como que va mermando porque no tenemos todo el tiempo del mundo para ir desarrollando ese hilo de la curiosidad, pero al final del día somos seres curiosos por naturaleza. Entonces se trata un poquito de rescatar esa curiosidad nata y recordarte que aquel niño que se hacía preguntas de la realidad, que se hacía afirmaciones de la realidad, está en ti y en todo momento ha estado en ti. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo tengo una marca de plumones X y una marca de plumones Y. Y yo estoy asumiendo que la marca X es mejor que la marca Y. Pero esa curiosidad la tenemos todos y la hacemos todos consciente o inconscientemente todo el tiempo estamos lanzando esas afirmaciones sobre la realidad. La diferencia con un investigador es que el investigador tiene el tiempo o se dedica a probar que esa afirmación que él hace de esa realidad es verdadera o falsa. Y lo hace a partir de una serie de pasos que se llama método científico y que involucran entre esos pasos al análisis estadístico. Así que eso es de los que vengo a hablarles el día de hoy. Regreso a mi ejemplo. Yo asumo que los plumones que tengo de la marca X son mejores que los de la marca Y. ¿Cómo hago ese traslado? ¿Cómo hago esa serie de pasos para llegar a probar científicamente que efectivamente los plumones X son mejores que los plumones Y? Pues bien, una vez que yo he determinado y he detectado que yo asumo eso de los plumones, tengo que definir las variables que voy a utilizar. Y cuando yo digo variables, me refiero a esas cualidades o características que distinguen a un plumón de los otros. Por ejemplo, tengo que definir la palabra mejor en términos de variables. Cuando yo digo que los plumones X son mejores que los plumones Y, en realidad mejor es un término muy ambiguo. Entonces, para darle sentido, voy a definirles que cuando yo digo que un plumón es mejor que el otro, me refiero a la cantidad de tinta que desprende un plumón. Así que los plumones X yo pienso que que desprenden mayor tinta que los plumones Y. Otra de las cosas en las que me fijo es que la cantidad de tinta que traspasa de los plumones X es menor que la cantidad de tinta que traspasa a la otra hoja de los plumones Y. La otra cosa en la que me fijo es que la presión que yo hago con los plumones X es muchísimo menor a la presión que tengo que hacer con los plumones Y. Todas estas cosas son cosas medibles, son cosas tangibles. Sería cuestión de que yo pusiera una serie de escalas alrededor de estas variables para que yo pudiera determinar si efectivamente los plumones de la marca X tienen una mayor cantidad de tinta que los plumones de la marca Y. Así, yo tengo que definir cualquier objetivo de indagación, lo tengo que trasladar a términos de variable. No lo puedo dejar en términos ambiguos como lo dejaría en un primer momento con la palabra mejor o mejor calidad o lo que sea, porque me hace indefinido el análisis estadístico. Lo primero que tengo que tener claro es qué entiendo por mejor en términos de variables estadísticas, es decir, de cosas que puedo medir. ¿Qué cosas que puedo medirle a quién? A una serie de individuos o a un conjunto de individuos. Y en estadística se llama individuos, pero en realidad es que los individuos pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser animales, en fin, todos aquellos objetos a los que yo tengo que hacerles esa medición que he definido como mis variables. En el caso de este ejemplo que yo les estoy poniendo, pues mis individuos serían los plumones de la marca X y los plumones de la marca Y. Pero, por ejemplo, si yo hablara de niveles de glucosa en la sangre, pues los individuos que utilizaría en ese caso serían las personas. Si yo hablara, por ejemplo, del número de hoteles que hay en una ciudad, pues mi variable sería número de hoteles y mis individuos serían las ciudades, porque es lo que va cambiando. Si yo hablara, por ejemplo, de costos de un inmueble, de casas, pues entonces mi variable sería los costos a la venta de una casa y mi individuo serían las casas.
Entonces, las variables y los individuos van a cambiar o a modificarse de acuerdo a ese objetivo de indagación que tú has planteado desde un inicio. Y la tercera cosa que guía nuestro traslado de ese objetivo de investigación en términos estadísticos son los verbos que ocupo. Y hay infinidad de verbos, pero estadísticamente digamos que los he podido clasificar en 4 tipos de verbos que son los que me guían a utilizar una técnica u otra. Obviamente esto no se agota aquí, hay una serie de factores que van influyendo, pero digamos que como una guía son bastante útiles. El primer verbo es describir. Cuando yo describo algo, lo que estoy haciendo es caracterizando a esa cosa para que alguien más lo pueda entender. Y cuando yo me refiero a caracterizar, me refiero únicamente a decir, por ejemplo, en el caso de la imagen, que son conejos blancos, que su color es blanco, que tiene las orejas largas, que tiene los ojos rojos, que tiene la nariz rosa, en fin, todas aquellas cualidades que yo observo en esa cosa que yo estoy describiendo, pero sin hacer un análisis más profundo, simple y sencillamente enunciando esas cualidades o esas características que yo veo en los conejos blancos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera describir el tamaño de las orejas de los conejos blancos, pues lo que tendría que hacer es conseguir a un grupo de conejos blancos, medirles a todos el tamaño de sus orejas y después sacar, por ejemplo, un promedio. Y entonces ya podría decir, el tamaño de promedio de las orejas de un conejo es tanto. Y para lo único que me está ayudando es para que las personas conozcan cuál es el tamaño de las orejas de un conejo blanco y no más allá. El segundo objetivo que yo puedo utilizar para este traslado de los objetivos de investigación en términos estadísticos es comparar. Cuando yo comparo, lo que estoy haciendo es tener 2 grupos de individuos o poblaciones, 2 conjuntos de individuos. Por un lado, por ejemplo, tendría a los conejos blancos y por el otro tendría a los gatos blancos también. Entonces, si yo siguiera con el ejemplo de medirles el tamaño de las orejas de los conejos, pues lo que estaría haciendo aquí es comparar el tamaño de las orejas de los conejos contra el tamaño de las orejas de los gatos. Y podría decir, por ejemplo, así, nada más visualmente, lanzar mi hipótesis de que el tamaño de las orejas de los conejos blancos es mayor al tamaño de las orejas de los gatos blancos. Se dan cuenta que aquí lo que ocurre es que yo tengo 2 grupos de individuos. Tengo por un lado a los conejos blancos y por otro lado a los gatos blancos. En el caso del ejemplo con el que inicié, yo tengo 2 grupos de individuos. Por un lado están los individuos que son los plumones marca X y por el otro lado tengo a los individuos que son los plumones marca Y. De manera que lo que quiero hacer en este caso es comparar 2 poblaciones o 2 conjuntos de individuos. La tercera cosa es relacionar y la relación se da a partir de variables, no tanto de individuos. Cuando yo quiero relacionar, lo que en realidad estoy diciendo es que quiero saber si una variable está relacionada con otra o si un grupo de variables está relacionado con otro grupo de variables o en fin, todas las combinaciones que se les ocurran entre variable y variables. Cuando yo hablo de relacionar, me refiero a una relación bidireccional. Por ejemplo, si yo hablara de que quiero saber si hay una relación entre el tamaño de los conejos blancos con la velocidad que estos conejos alcanzan, no estaría yendo más allá. Simple y sencillamente quiero saber si estas 2 variables o 2 elementos o características de este grupo de individuos está relacionado o no. Se dan cuenta que aquí lo que ocurre es que es la misma población. Y les estoy midiendo 2 características o 2 cualidades a la misma población, a diferencia de la comparación, que son 2 poblaciones diferentes y les estoy midiendo la misma variable. En este caso no me interesa tanto si una cosa implica la otra. En realidad no estoy hablando de implicaciones, no estoy hablando de si una cosa influye en la otra o si una cosa es consecuencia de la otra. Es simple y sencillamente quiero saber si hay una relación entre ellos. El otro verbo que se utiliza es implicar y el verbo implicar sí ya es un verbo muchísimo más detallado o muchísimo más particularizado.
¿Por qué? Porque en este caso también voy a hablar de una relación, pero voy a hablar de una relación donde hay un antecedente y un consecuente. Es decir, por ejemplo, en este caso yo voy a asumir que el tamaño del conejo está determinado por el número de zanahorias que se come. Es decir, hay una relación entre el número de zanahorias y el tamaño del conejo, pero es una relación que claramente es donde el número de zanahorias que se come es el antecedente y el tamaño del conejo es el consecuente, es decir, es una relación que va en una sola dirección, de aquí para acá y no al revés. Así que la implicación también es un verbo que tiene que ver con la relación, pero es un verbo donde hay una variable que llamamos dependiente y una variable que llamamos independiente, es decir, una variable que depende de otra variable. En este caso, el tamaño del conejo depende de la cantidad de zanahorias que se ha comido, cosa que cuando yo hablo de relacionar no estoy hablando de antecedentes y consecuentes. Espero que haya quedado claro con este ejemplo y este ejercicio y que a partir de ello tú puedas ir por la vida preguntándote cosas de la realidad e ir trasladándola en términos de variables, individuos y verbos que usarías para hacer el análisis estadístico. Si tienes tiempo, tengo Spotify, se llama Puntadas al Azar y pues ahí te platico un poco más sobre estas cosas de la estadística que espero te sean de utilidad. Nos vemos hasta la próxima.